antes que me olvide, el jueves próximo es el jueves de la Ascensión, y para las personas que puedan asistir habrá una misa en la mañana a las 8 y en la tarde a las 6. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el quinto domingo de Pascua, pero como coincide con el 1 de mayo, se festeja la fiesta de San José Artesano. Esta fiesta se instituyó para cristianizar la fiesta comunista, marxista, del 1 de mayo. Que el 1 de mayo no es ni lo que los trabajadores piensan. El 1 de mayo es la fecha en que Wetzau, judío, abogado, que fungía de católico, bajo los auspicios de la casa Rothschild, elabora lo que se llama esa sociedad secreta de los Illuminati. Así que el 1 de mayo más judío y masónico no puede ser. Bueno, la Iglesia, como de antaño, siempre trataba de cristianizar las fiestas paganas, como ocurre, por ejemplo, con las rogativas que se hacen, por ejemplo, en la fiesta de San Marcos. Entonces, así se quiso cristianizar esta fiesta de origen político, social, judeo, masónica, marxista, comunista, y poner a San José como patrono también del pueblo trabajador. Y digo artesano porque opifix no es obrero, como también se puede traducir, porque tanto obrero como artesano, pero no es obrero en la connotación que tiene en el siglo XX y XXI. San José no era empleado de una fábrica, asalariado, era carpintero, luego artesano. Entonces toda esa connotación marxistoide de obrero está fuera de foco, y por eso habría que decir correctamente artesano. Pero como todo el mundo es más o menos marxista, incluso los liberales capitalistas, porque el marxismo no es más que el capitalismo del mismo judaísmo de Estado, pero no cambia la cosa. Y hoy, en un sincretismo tecnolócrata, democrático, socialista, la síntesis que realiza el poder oculto de este mundo, y de cuál detrás está el anticristo político, aunque no le veamos quizás la cara. Pero es mucho peor el religioso, porque el uno matará el cuerpo, pero el otro mata el alma, aunque el alma no muere, es inmortal, pero la mata en el sentido sobrenatural, que es la muerte eterna, en el infierno, que existe, nos guste o no nos guste. Y si no nos gusta, hagamos todo lo posible por ir al cielo, haciendo la voluntad de Dios, sometiéndonos a Dios.
y no queriendo cambiar a Dios. Como Francisquito, que no le cuadra el Dios católico. Él dice que no tiene química con Dios, porque es un perfecto modernista. Él no acepta a Dios como es. El modernista quiere que Dios sea como yo quiero que sea, que la iglesia sea como yo quiero y pienso que sea. El completo hereje. Por eso no tiene química con Dios, y claro, y no estás bien con Dios, y eres un desgraciado. Es un pobre tipo, un pobre imbécil, como todos los modernistas. Yo acepto las cosas como son, a Dios como es, a la iglesia como es, sin quererlo transformar, cambiar. Claro, a él no le gusta el Dios único y verdadero, que es el católico, uno y trino, porque claro, hubiera hecho un mundo más agradable a esta humanidad que sufre. O sea que le está enmendando no le gusta. Pero es que no ha entendido nada de lo que es, ni Dios, ni la religión católica, ni la iglesia católica. Así de claro. A ver qué van a decir los papólatras y idiotólatras. No se le puede aplicar el concepto de verdad, de jerarquía, de fidelidad, de obediencia, de infalibilidad, de jurisdicción, a lo que no compagina con esos términos. Yo no puedo hacer de imbécil, atribuirle a la falsa iglesia, sinagoga de Satanás, los parámetros de la iglesia verdadera. Yo no le puedo atribuir a una jerarquía desjerarquizada, herética y apóstata, las notas de la jerarquía legítima. Hay que dejarse de tonterías. Yo no puedo atribuirle las cualidades de la reina, por ejemplo, Isabel la Católica, a una mala mujer, a una ramera. Entonces las cosas dentro de su contexto. Y lo demás es ser imbécil. Es que fuera de la verdad no vale ni autoridad, ni jurisdicción, ni infalibilidad, ni tu tía. Por eso Dios es la verdad primera. Y la iglesia verdadera es luz del mundo. ¿Y quién me va a decir hoy que esta neoiglesia es la misma de hace 70 años? El que me lo diga es un idiota. No es lo mismo. Entonces algo pasa. Y si no me da la cabeza para hacer el juicio católico correspondiente al imperativo de la fe, por lo menos me callo, pero no le sigo dando autoridad, sumisión, respeto a la falsificación. Eso es el colmo de la idiotez, lamentablemente, y es la gran mayoría de aquellos que sin querer ser modernistas, sin querer ser herejes, siguen reconociendo lo que pasa hoy como bueno,
O quizás no tan bueno, pero católico. Y peor, y a los que no están de acuerdo, los tratan de que están excomulgados. O sea que se da vuelta la tortilla. ¿Qué pasa aquí? Por eso hay que tener mucha interés para decirlo en la cara. Perdóneme, señor, señorita o señorito, usted, sin darse cuenta, ha dejado de ser católico, querrá ser católico, pero no lo es. Porque está siguiendo una iglesia que no es la misma iglesia que nuestro Señor fundó. Y punto. Si lo entiende bien y si no, aguas. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la posición. Pero ¿qué pasa? No todos tienen, claro está, esa entereza de adhesión a la verdad y le ponen una vela a Dios y otra al diablo. Bueno, allá cada uno. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, mis estimados hermanos, vemos cuán grave es. Y aunque me desvío un poco del tema, con San José, por la misma cuestión de hacer ver cómo todo esto del 1 de mayo, que la Iglesia quiso cristianizar bajo el patronato de San José, ¿de dónde viene y a dónde va a parar? Y San José, que sabemos, como se los he dicho, primo, hermano de la Santísima Virgen María. Hombre virtuoso, no hay que ponerlo viejo, lo ponían de 70, 80 años, claro, casada con una de 15, para que no vaya a haber problema con la castidad. Estupideces de devociones angelicales que no comprenden que pueda haber un hombre de 20 o 30 años puro y se acabó. Y por eso era un hombre justo. Y como les he dicho ya, no era obrero en esa connotación que el mundo de hoy le da, sino que era un artesano, pobre pero digno, porque eso es lo que ha hecho el marxismo. Ha hecho de la pobreza una maldición. La pobreza llevada con honor y altura y cuna ennoblece y enaltece. Claro que la pobreza no es la miseria. Que es distinto. Pero bueno, no vamos a entrar en esas consideraciones, porque también habría mucho que decir. De todos modos, San José, como vemos en el Evangelio de hoy, para desacreditar los judíos en su patria, es decir, Nazaret, Santo Tomás dice, cuando se habla de la patria de nuestro Señor, se toma algunas veces por Belén, donde nació, o Nazaret, donde se crió y creció, o Cafarnaún, donde ya se asentó durante su vida pública. Y en este caso se refiere a Nazaret. ¿Quién es? No es el hijo del carpintero, que va a saber este. Y sin embargo reconocían que sabía. Veían los prodigios, qué prodigioso que era. No son sus hermanos, Santiago,
José, Simón. Hermanos no de carne, sino familiares, próximos y exactamente primos. Porque ese tal Santiago, ese tal José, ese tal Tadeo, ese tal Simón, eran los hijos de Alfeo, el hermano de San José, hijos de Jacob, hermano de Santa Ana y de Sobe, la mamá de Santa Elizabeth. Y por eso Santo Tomás dice que se les decía hermanos porque eran de parte de la familia de San José, lo cual viene a compaginarse con esta explicación que da de la genealogía Cornelio Alápide, un gran comentador de las Escrituras. Y por eso se referían a ellos como hermanos. Y ese Judas era Judas Tadeo. Ese Santiago era Santiago el menor, tío de Santiago el mayor, hermano de Salomé, que era la mamá de Santiago el mayor, y de San Juan Evangelista. Bueno, entonces queda claro el por qué se hablaba de ellos así. No los conocemos, como decir, sabemos de dónde salió, quién es su parentela, su familia. ¿De dónde nos va a salir ahora doctorcito? Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Ahí está la impugnación de la verdad. Pecado contra el Espíritu Santo. Me quedo admirado de lo que veo y después lo conculco. ¿Y cuántos no le pasa hoy en día a todos aquellos que no quieren aceptar? A todos aquellos que combaten el apocalipsis y el milenarismo patrístico. Cosa que no hizo ningún santo. Ni San Jerónimo, que reconocía de algún modo que muchos santos eclesiásticos y mártires así lo decían. Entonces, ¿qué? ¿Y por qué la impugnación? ¿En qué les molesta? Porque les quita el privilegio de su clericalismo estúpido, que se creen que ellos van a salvar la iglesia y hacerla triunfar. He ahí el resorte interno. Y en el fondo judaico, porque conculcan el reino de Cristo en esta tierra, no solamente de derecho, sino de hecho. Cosa que combatió siempre Satanás. Y por eso los primeros que conculcaron el Apocalipsis, como Cayo, sacerdote en Roma, y Orígenes, no creían en la divinidad de Cristo. Y el Apocalipsis, que habla del Rey y del reino, que es Cristo, era su divinidad al máximo, expresada en las Escrituras. Entonces no era. Por eso impugnaban. Ese es el origen. Y Orígenes, aunque reconocido como padre de la Iglesia, y Santo Tomás, que lo cita mucho, sin embargo no titubea en decir que fue un blasfemo, porque hacía de Cristo divino por participación y no por esencia. Porque también nosotros seremos dioses
por participación, por la gracia, que es una participación de la naturaleza divina. Pero esto no lo saben los doctos o doctorcitos. Y creen que Orígenes solamente es el error de esa apocatástasis universal que hacía que incluso el demonio saliera del infierno. O sea, se redimía, se restauraba. No solamente fue ese el error de Orígenes y algunos otros, sino que era y fue, si vamos a decir las cosas con precisión, un predecesor de Arrio. Porque negaba la divinidad de Cristo por esencia. Entonces, ¿qué? Las cosas como son. Y aunque murió a causa de los ultrajes y atropellos que lo harían mártir, y que su papá Leonidas fue mártir, la Iglesia nunca lo consideró mártir por este motivo, inspirada ciertamente por la dirección del Espíritu Santo, aunque se lo tenga como una gloria y panacea. Pero errores son errores y punto. Y al pan, pan, y al vino, vino. Y que el primer historiador eclesiástico, Eusebio de Cesarea, que no hay que confundirlo con su amigo Eusebio de Beirut, que después fue de Nicomedia, capital del imperio, y después de Constantinopla, capital del imperio, el primer historiador de la iglesia, arriano, para decir que Papías era un tontito. O sea que hasta la historia de la iglesia, si me apuran, está mal parida, porque viene por un hereje arriano. Y a ver quién lo dice. Entonces hay que tomar las cosas como son. Así que el que se meta le va mal. Porque aquí no hay que saber con precisión e integridad. Así que Eusebio, el primer historiador de la iglesia, un arriano. Entonces tengo que tomar los datos históricos con mucho cuidado. Como hechos históricos sin sus interpretaciones arrianas. ¿Y por qué conculcaba a Papías? Por el milenio. ¿Y por qué? Porque el milenio es el que me hace a Cristo Rey en esta tierra. Lo sabían muy bien. Por eso al padre René Trincado le va a ir muy mal si sigue así. Él no sabe con quién se está metiendo. Primero se está metiendo conmigo, que lo descabezo, porque es un ignorante. Pero se está metiendo con Cristo Rey. Y eso lo va a pagar caro él, que hace de portavoz. Y los obispos que están detrás de él, que no los quiero ya ni mencionar. Pues bien, así entonces, mis estimados hermanos, tenemos a San José, patrono universal de la iglesia. Y de la iglesia universal, pero él también patrono universal. Por eso es el gran protector. Fue el gran protector de nuestro Señor, de Nuestra Señora. El custodio
de esa virginidad pura. Y a donde está la Virgen y nuestro Señor está la iglesia. Por eso es protector de la iglesia. Y hoy más que nunca. Por eso tenemos que recurrir a Él y tener la virilidad que Él tuvo cuando pasó su noche oscura. Que desconociendo el misterio de la encarnación, que la Virgen no le podía manifestar, porque los misterios tan sublimes tienen que venir de Dios. No estaba, por decirlo así, facultada para revelárselo, si Dios no se lo hacía ver. Entonces, viendo él el estado de preñez, se retira. Tampoco la quería ofender, no entendía lo que pasaba, no juzgó mal de ella, pero tampoco él se quedó y decidió irse. Y ahí fue cuando el ángel le dice: calma, José, eso es obra del Espíritu Santo. Pero no se tragó el cuento. Y eso que a la inversa nos sirva, para que no nos traguemos el cuento de lo que pasa hoy en la iglesia. Preñada ya, no de la divinidad, sino de la malignidad del anticristo, que sale de las entrañas de la iglesia, pero no es de la iglesia. Y por eso, en ese ícono de Santa Hildegarda, la iglesia en forma de mujer, y de sus genitales una cabeza monstruosa que se asoma, para decirlo bien clarito. Entonces, las cosas como son. ¿Y para qué digo esto? Para que no sigamos justificando lo injustificable. Y si no entendemos, como San José, me retiro, me desconecto, pero no sigo insistiendo. Que ese es el grave problema. Pues bien, mis estimados hermanos, entonces, este prodigio de este hombre tan humilde, de él poco se habla en la Escritura, prácticamente nada, pero qué grandeza de alma, qué santidad. Y por eso en el orden de santidad se lo considera santo, ya el más grande del Nuevo Testamento. Mientras que San Juan Bautista era del Antiguo Testamento. En ese sentido, pues bien, que podamos recurrir a nuestro santo patrono, custodio de la Iglesia, custodio de la Sagrada Familia, para que así, allí donde está San José, la Santísima Virgen María, su esposa, y el niño Jesús, ahí está la iglesia. Por eso hay que conservar la fe pura, sin puritanismos, que es otra cosa. Y toda la doctrina de la Santa Madre Iglesia, para que no caigamos en las redes de la confusión y de la perversión y de la judaización de la nueva iglesia posconciliar, que es la sede del anticristo religioso. Para ver esto hay que verlo con el catalejo de la fe sobrenatural.
Pero como no todos lo vamos a poder ver, sino un pequeño rebaño reducido a su mínima expresión. Y tan mínima que si Cristo no se apura y abrevia los tiempos, nadie se salvaría. ¿Hasta dónde llega esa estrechura, esa angustia, esa noche oscura, esa tiniebla, esa confusión? Verdaderamente es una muerte mística del cuerpo místico. En alguna forma, una reducción. La iglesia no puede morir porque es divina. Pero nosotros, los miembros de la iglesia y aún la jerarquía de la iglesia, puede morir, puede perder la fe. Eso está claro. Y si no, ¿por qué nuestro Señor dijo: cuando vuelva encontraré fe? Entonces, mis estimados hermanos, que San José, como prodigio de custodia de la iglesia, nos ayude a mantenernos firmes en esta crucifixión de la iglesia, el cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo. Y que así con San José y la Santísima Virgen estemos en el buen camino para alabar, amar y servir a Cristo Dios nuestro Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.